invitado de hoy. Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana y 1 minuto. Estamos con el economista Fausto Ortiz, es ministro de Finanzas, que a propósito estábamos recordando, él cumplió estas funciones luego del economista Ricardo Patiño, es decir, fue el segundo. Y actualmente tenemos un quinto ministro, el economista Patricio Rivera. Esto un poquito para darle contexto a nuestra conversación, debido a que el economista Fausto Ortiz pues conoce la parte de la ejecutoria, la gestión del gobierno actual, para conversar sobre la situación económica del país y de manera especial hacer énfasis en el presupuesto general del Estado. Economista Fausto Ortiz, el crecimiento económico de nuestro país, según Diego Borja, iba a ser el 6,8%. La semana antepasada se reunieron con Catios Caquín y nos informaron a la prensa que la nueva previsión de crecimiento sería 3,7%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y CEPAL han acordado que Ecuador no crecería más del 2,5%. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué el gobierno nacional presupuestó 6,8 y no se ha cumplido o no se cumpliría esa expectativa? Bienvenido, buenos días, economista. Gracias, buenos días por la invitación, a toda la gente que nos está escuchando, un cordial saludo. El presupuesto del Estado fue hecho con el 6,7% del crecimiento. Las estimaciones iban en esa dirección, ya se avisoraba un crecimiento bastante elevado como expectativa, inclusive en el plan plurianual de los 4 años que se presentó a la Asamblea, más bien la tendencia era decreciente, arrancaba en 6,8, luego pasaba por 4, 3 y terminaba en un 2%, y yo en su momento hacía mi análisis y decía, ¿será que se habrán equivocado y están haciendo la proyección inversa? Porque lo que uno desearía como país es que más bien el crecimiento arranque bajo y luego vaya creciendo a niveles mucho más sostenibles, pero finalmente el 6,8 luego de 7 u 8 meses fue modificado y está ubicado en el 3,4, como usted lo mencionaba. CEPAL y Fondo Monetario y otros organismos internacionales ya lo habían marcado desde el principio que iba a ser inferior a esa cifra. Mi estimación está en el 2,3% también, es decir, por ahí estamos bastante por debajo. En la cifra que tendrá el segundo trimestre, más o menos anda por un 1,3%, y esa cifra está muy baja si uno compara contra lo que ya está ocurriendo en Perú, ya está mencionando México, ya está mencionando el mismo Chile después de su terremoto, Brasil, toda la gente está hablando de crecimientos para el segundo trimestre arriba del 5 o 6%, y Ecuador por ahí tendrá un modesto 1,3% en el segundo trimestre, con lo cual con mucha dificultad podrá llegar a diciembre a superar el 2,3 o el 2,5%. Así que nos falta una tercera reunión con el ministro Borja y la ministra King para que se sienten a decirle al país por qué han hecho una mala estimación. Y si uno entendiera qué fue la causa de la estimación, la gente no lo ha percibido todavía. Hay un crecimiento de las importaciones totales y las importaciones del sector no petrolero fundamentalmente muy alta. La importación es una variable en la macroeconomía que afecta el crecimiento de forma negativa. Si yo importo mucho más, en la suma que compone el Producto Interno Bruto, esa importación va con signo negativo. Es decir, mientras yo mucho más importe, quiere decir que la producción nacional no está creciendo. Porque si yo no importara tanto, la demanda que se ve en el consumo estaría siendo atendida por la producción nacional. Por lo tanto, la importación es una variable de bienestar, porque la gente se siente bien comprando productos importados, porque tiene algo de recursos, pero es una situación que afecta a la producción nacional. Y esa es una de las causas. El crecimiento de la importación para el año 2010 va en la misma tónica que el año 2008, cuando llegamos a tener una importación muy alta, con una balanza comercial no petrolera de más de 7.500 millones de dólares. Cifra la más alta en la historia ecuatoriana, que podríamos estarla repitiendo en el año 2010. Podríamos estar teniendo la segunda balanza comercial no petrolera más alta en la historia económica ecuatoriana, lo cual es negativo y juega en contra del mantenimiento del sistema de dolarización, porque nos pone vulnerables como país ante un eventual choque externo, digamos una caída del precio del petróleo muy fuerte y sostenida, o una ruptura o suspensión de exportaciones petroleras. Es un poco lo que yo podría visualizar de las causas de ese cambio. Es una mala estimación en las importaciones y de alguna forma también una disminución en las exportaciones petroleras, que han sufrido una ligera caída.
Sí, efectivamente, Katiuska King había manifestado que el Banco Central había sobreestimado las exportaciones en un crecimiento del 12% cuando en realidad se ha hecho solo el 3%. Pero quisiera insistir un poquito más sobre el tema de las importaciones, lo que usted nos está compartiendo, economista Fausto Ortiz. Originalmente el gobierno había subido los aranceles para que se redujeran las importaciones en el 2009, ¿no? Y se incentivara, de acuerdo, se incentivara la producción nacional. ¿Cree usted que el gobierno, al momento de distribuir el presupuesto del Estado y darle, o sea, podríamos decir de alguna forma, preferencia a la inversión social, esa inversión social, a través de bonos, créditos o mini créditos, estaría orientándose más bien a consumir productos importados? 2 más 2 es 4 ahí, ¿no? O sea, eso es clarísimo. La cantidad elevada de recursos que va a la economía no está en capacidad de responder con producción y la gente va hacia importaciones. Y eso usted lo ve tanto en la obra social como lo vio en el 2008 cuando fue el incremento del gasto público para la obra pública, digamos, ¿no? Una gran cantidad de obra pública significó una gran cantidad de importaciones de bienes de capital en ese momento, y ahora lo que estaría incrementándose las importaciones en bienes de consumo. Es decir, la gran cantidad de recursos que la economía pasa del presupuesto del Estado a la población en forma de bonos o en forma de subsidios, de alguna forma la economía se lo absorbe en una suerte de importaciones, con lo cual el bienestar no se queda en nuestro país, el bienestar y los recursos pasan directo al extranjero, y eso usted lo visualiza perfectamente cuando analiza que el crecimiento del consumo de los hogares a nivel de país es alto, pero es totalmente absorbido por el crecimiento de las importaciones. Ahí hay una clara traslado de recursos de nuestro presupuesto hacia el primer mundo. Bien, entonces, en vez de haber invertido mayoritariamente en productividad, se invirtió en lo social, porque esto lo hemos analizado acá, economista Fausto Ortiz y nuestros amigos oyentes han opinado. En la parte social, pues el gobierno, inclusive en el informe de la Nación, el presidente de la República insistió que se ha invertido en lo social. Pero aquí está, por ejemplo, una reacción de la economía que muchas veces no es planificada, sino que resulta en la práctica, ¿verdad? Sí, pero y en lo social está muy bien el tema, no hay como cuestionar que el gobierno ha hecho un esfuerzo inmensamente grande en el tema del bono de desarrollo humano, en el tema de los subsidios. No hay discusión en esa parte. Creo que el siguiente gobierno, después de Correa, le tocará asumir esa misma política social que la población en su gran mayoría la acepta. Es decir, en la parte social y el compromiso social no hay dificultad. La dificultad está en que el gobierno no ha preparado a la economía no está preparado